¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos. Buen partido, muy buen partido. Me trato siempre de fomentar el fútbol chileno. Un aplauso, muy buen partido. Tanto de Ricardo Vivero, el técnico en este caso de la Universidad de Concepción. Yo sé que el resultado es lo más importante y eso es lo más importante en el fútbol, pero también también en el fútbol uno quiere entretenerse también en el fútbol, uno quiere ver llegadas, jugadores que intentan, y hubo muchos jugadores que intentaron hacia adelante. No siempre tener ese maldito vicio de avanzar y tirarla para atrás, bueno, que yo creo que a muchos hinchas chilenos les pasa que, bueno, a veces, yo entiendo, hay que construir el juego, yo lo entiendo eso, pero los dos técnicos, las dos propuestas, obviamente que Ñublense fue superior, ganó bien, pero también hay que ver la propuesta de juego. Yo siento que con Ricardo Vivero la U de Conce va a ir mejorando, porque se nota que los jugadores tienen confianza. Sí, siento que en algunos cambios se equivocó, como todos nos podemos equivocar en algo, ahí lo vamos a explicar, pero creo que agradecimiento por el buen fútbol, muchos goles entretenidos, tanto el Coto Rivera, que yo lo aplaudo como siente el fútbol, porque ganando 4-2, quedan cuántos, 6 minutos, y quedó hasta afónico, sin bollo, creo, no sé cómo es la palabra, difónico, afónico, ya hace mucho frío, así que ya no recuerdo por muchas palabras, muchos sinónimos, pero lo felicito al Coto Rivera, que Ñublense tiene un gran técnico en la Copa de la Liga, clasificado a semifinales, Copa Chile se está recuperando, ¿cierto? En ese grupo que está Rangers con 6, Curicó con 6, la U de Conce se complica un poco, pero bueno, faltan partidos todavía, pero está muy bueno ese grupo de la Copa Chile, y Ñublense se recupera, un buen triunfo. Pero eso, uno agradece siempre que el futbolista, en el fútbol chileno, ¿cierto? Obviamente que uno quiere también que el futbolista chileno que juega se atreva, porque también uno piensa en la selección chilena. Otra cosa, felicitar, y ahí siento que fue el error del técnico Ricardo Viveros, que sacó a Mesías. Vean cómo le dieron el premio. Completamente de acuerdo, para mí fue lo mejor en este caso, la Universidad de Concepción y sus partidazos, y el tiempo que cuando lo sacan no entendí por qué lo sacaron, porque él hizo un tiro libre espectacular, se la puso, pero colocaba perfectamente, prácticamente con la mano, a Osvaldo González, que es un jugador incombustible, un grande. En este caso de cabezazo, ya se me entra la lengua ya. Un gol de cabeza sólido, ¿cierto? Y aparte defensivamente yo creo que no tuvo nada que hacer Osvaldo González con el gol espectacular de Geraldino. Oh, espectacular. Yo ese tiempo no veía ese como un taquito en el aire. No, realmente, porque lo tenía bien marcado. Si no fue culpa de Osvaldo González, lo que pasa es que ya con esa calidad de gol, ¿qué vaya a hacer? Pues si lo tenía marcado, lo tenía tomado. Entonces, a ver, Osvaldo González no lo dejó girar frente al arco. Si lo que pasa es que el taco de Geraldino, nadie lo vio venir, porque es una jugada de otro partido. Entonces, para mí no tiene ninguna responsabilidad. Sí siento que Ogaz, ¿cierto? Claro, era el volante central, pero siempre cuando uno lo veía en las jugadas de gol de Ñublense llegaba a destiempo. Yo creo que fue el más bajo de la U de Conce. Se vio un poco errático en el tema del kit, el timing de marcar. Yo creo que fue el jugador más bajo, sin duda, en este caso, de la Universidad de Concepción, porque su posición es marcar, ¿cierto? Obviamente que uno cuando veía los goles, él participó, él estaba como central, pero por eso, a ver, la posición de volante central, yo sé que es otro movimiento, pero es casi lo mismo, marcar. Tú tienes que marcar, tapar espacio, es más para el volante central más de marca, pero no se vio bien en este caso, tácticamente y futbolísticamente. Eso quería antes de entrar en análisis, la parte que más nos gusta. Lo disfruté el partido, lo disfruté en el gran estadio Nelson Oyarzún, un estadio espectacular. No sé, en el fútbol chileno hay muchos estadios muy bonitos, y antes de entrar en la parte ya que nos gusta a todos, que estamos todos esperando siempre, que bueno, dar una introducción, felicitaciones, Ricardo Vivero. Yo creo que tienen un buen técnico, el Campanino, un equipo histórico del fútbol chileno. Siempre me acuerdo de esos playoffs muy buenos que hacía. Me acuerdo, estuvo en Nano Díaz con un gol de oro, me acuerdo. Y hace un golazo. Cataldo, no sé. Si la memoria me acompaña, Cataldo. O sea, manda un taquito espectacular. La U de Conce siempre ha hecho buenas campañas interesantes en Primera División, un equipo importante que estuvo también en Copa Libertadores. Me acuerdo de los goles que hizo el Pato Rubio cuando estuvo en la U de Conce. Y Ñublense, un equipo histórico también de nuestro fútbol chileno. Y vamos a la pizarra. Primero que nada voy a ir con la U de Conce. Disculpa lo hincha campanil, ¿cierto? Yo sé el color que tiene. Pero bueno, vamos creciendo de a poco. Ya me voy a comprar las fichas correspondientes a cada equipo.
Acuérdense que el Imperio Romano no se hizo en un día, vamos creciendo de a poco. Lo importante es no dar 10 pasos, un paso al día. A ver, yo sé que, si a un arquero le hacen 4 goles, por lógica yo no puedo decir que tuvo una buena jornada, ¿cierto? Que mata mala. Pero los que vimos el partido, hay una jugada, ¿cierto? Que le saca a Salomón, el 3 de Ñublense, que era gol pero cantado. Después otra más, ¿cierto? Y la sacó 4 jugadas que eran de gol claras, pero que ahí mostraron también su categoría. Lo que pasa es que defensivamente igual creo que tuvo algunos problemas, se cansó también defensivamente. Yo saco, sí, a Osvaldo González, yo creo que hizo un buen partido. Sí, siento que igual ahí hubo algunos errores en el timing, lo mismo que Ogaz como volante central, que también a veces le ayudaba al compañero, pero cuando estaba en esa posición, cuando él estaba a cargo de poder marcar, no lo hacía bien. Pero si no fuera por Matamala, yo creo que el partido terminaba 6-2. Y aún así el partido estuvo muy bueno, porque Ñublense, y ahí hay que destacar al técnico, siempre uno lo escucha en las conferencias de prensa y nunca a un jugador lo agranda sobre otro. Para él todos son importantes, todos tienen que trabajar bien, nadie puede relajarse, y por eso pasa lo que pasa. Geraldino entró en la banca y se mandó un golazo. Hay que tener la confianza. Geraldino en la Unión Española, claro, hizo algunos goles importantes, pero le costó tomar camiseta de titular, con propiedad, ¿cierto? Pero en Ñublense se ve que es un jugador que cumple, ¿cierto? Ayuda a su equipo y venía de la banca, entró por Rami, que Rami también había entrado a la banca, hizo un gol, tuvo poco tiempo, parece que salió por tema de lesión o precaución, la verdad, no sé esa parte. En reemplazo Rami, ¿cierto? Por Tapia, que me cuesta analizarlo, porque, claro, el Coto Rivera lo puso como centro delantero, pero para mí es más un puntero, que viene más como volanteando. Lo puso en esa posición, creo que hizo cosas interesantes, sí, obviamente que se nota cuando entró un centro delantero como Rami, que hizo un gol de penal, y después el mismo, en este caso, Geraldino, que golazo. Y Rojas, que claro, yo no lo hubiese sacado, pero se cansó el segundo tiempo, pero él tuvo una jugada, un taquito, que era, si hubiese hecho ese gol, era para cerrar el estadio, era un juego espectacular, pero estuvo cerca. Pero sí el taco le resultó a Geraldino. Si no hubiese sido por Matamala, esto hubiese sido más goles a favor de Ñublense, porque el tema de... fue un partido de ida y vuelta, nadie le especuló, ni en el Laudeconce, ni en este caso Ñublense, fue mete y ponga, como en los partidos antiguos, ¡pah! Con todo, por eso me entretuve. Pero Matamala yo creo que igual tuvo su atajada buena. ¿Sí? El problema fue un tema también defensivo de los centrales. Saco a Osvaldo González, yo creo que ahí, y también Laudeconce se cansó en hacer y se equivocó en sacar a Mesías. No era para sacarlo. Quizás Rojas estaba abajo, entendí el cambio por Ursi, que entró bien, me gustó, pero no era para sacar en este caso a Mesías, que, en el primer tiempo Ñublense llegaba mucho y el equipo de Laudeconce, y ahí estoy de acuerdo con las transmisiones, porque el primer tiempo era un equipo muy largo, y ahí algo hizo Mesías que empezó a romper líneas, ¿cierto? En el medio campo, y ahí claramente fue un partido muy igualado, muy parejo, ¿cierto? En la llegada. El partido estaba para cualquiera en el primer tiempo, y ese cambio, siento yo, cuando sacó a Mesías, ahí yo creo que Laudeconce perdió un poco el balón, ¿cierto? Perdió un poco lo que el quiebre, ¿cierto? Llegaba, pero sin claridad, ¿cierto? Porque Ursi se tiraba muy atrás, entonces le faltaba ataque, estaba muy solo Sabando, ¿cierto? Que después traía Suazo y ahí no gravitó nada, la verdad. El Toño Díaz también yo creo que estaba haciendo un buen partido, después entró con Moisés González para hacer línea de 3, adelantar un poco a los laterales, ¿cierto? Y ahí se dio un poco mejor, en este caso, la Laudeconce, pero ya el resultado era completamente merecido y favorable para Ñublense, ya era muy tarde. Línea de 4. Sáez, el Benja Sáez, subió muy poco, la verdad. Que por ahí yo creo que estuvo bien el técnico. Yo escuchaba un poco que el mismo técnico le decía sube más, porque al final el trabajo se cargó más por el sector de acá, y de ahí vino un gol, ¿cierto? Yanedel, cuando sube hace mucho daño, jugador muy importante que tiene el Laudeconce, juega con jerarquía, pero no es porque yo lo diga, es que cuando él sube, vino al tiro un gol, Mesías por el lado de acá, por eso yo no sé por qué lo sacaron, más encima hizo un gol y un pase gol, no entendí ese cambio. Yanedel, ¿cierto? La tira para atrás y ahí Mesías, espectacular, que hicieron una buena jugada entre ellos dos.
Y nada que hacer el portero Muñoz, ¿cierto? Entonces no entendí por qué sacó al mejor de la cancha y fue premiado por la televisión, bien premiado completamente, ¿cierto? Entonces ahí se equivocó. A ver, Ollanedel cuando subía se comía la banda, ¿cierto? Ahí le costó un poco a Sangüesa, pero Sangüesa hizo también un partidazo, que hizo un gol también, siendo que el lateral. Es que Sangüesa se ve mucho mejor, no en línea de 4. Porque a él le cuesta defender. Sangüesa le cuesta defender, pero cuando como lateral ataca, hace mucho daño porque el Coto lo suelta, ¿cierto? El Coto suelta mucho a los laterales, es como que los convierte como laterales modernos. Vean Guzmán el lateral izquierdo, empezaba en su posición original como lateral y se iba por dentro, mucho vértigo, siempre por dentro. Entonces, Sangüesa, el jugador de Ñublense, cuando hizo línea de 3, el Coto, ahí Sangüesa ya cambió, porque él se ve mucho mejor como lateral derecho, pero tratando de no marcar tanto, ¿cierto? Igual ayuda a la marca, pero no tanto, no específicamente. Tienes que soltarlo un poco, y ahí se ve mucho mejor, cambió el partido. Ubal, Osvaldo González, Matamala, Sáez, bajo partido, la verdad. Defendió, creo que tampoco se mandó a embarrar, pero no gravitó nada, pues no subió nada. Por eso puso a Espejo, y Espejo no se vio bien hasta que hizo línea de 3 con Moisés González, ¿cierto? Puso un poco más al lado de acá, en este caso Osvaldo González y Ubal, y cuando hizo Moisés González, ahí se vio bien Espejo. Un poco como jugaba en el Audax, Espejo con Coto Rivera. Entonces, Moisés, en este caso, Yerko de Anedel, Ubal, quien tampoco un partido más, el que estuvo bajo, siento yo, fue Ocas, que es un buen jugador, pero tuvo mal las coberturas, en todas. Y Osvaldo González en el gol de Geraldino, nada que hacer. Pues, uno es defensor, uno juega, a ver, el jugador que sea defensor, el que me está viendo y le guste la posición de central, si tú estás marcando y ya cumplen la función de no dejar girar frente al arco al delantero y te hace un taco, ¿qué voy a hacer con eso? Es complicado. Entonces fue un golazo, Geraldino que está en alta confianza, muy difícil. Rojas no estaba haciendo un mal primer tiempo, incluso tuvo un taquito que si le salía, cerraba el estadio, porque era golazo, un buen jugador. Pero físicamente se cansa. Yo creo que Luis Rojas es para ponerlo en los segundos tiempos, cuando el partido está más complicado, ¿cierto? Es un gran jugador Luis Rojas. Rojas es muy buen jugador, pero se cansa, no dura físicamente no le está dando para los 90 minutos. Yo creo que el tema físico a la Universidad de Concepción lo complicó. Físicamente Ñublense está intratable, porque corre los 90 minutos. Al Coto Rivera siempre le ha gustado los equipos inquietos, que no paren de correr. Por eso yo les decía, pues iba ganando 4-2 y el Coto le decía al jugador que estaba más cerca de él que siguiera prendido. Le grita para que lo pueda siempre esté prendido, ¿cierto? Rojas, Mesías y acá Sabando no le llegó mucho, la verdad, poco. Esta posición, la verdad que me sorprendió para bien. Fuente Alba. Cuando cambia a Luis Rojas por Ursi, Fuente Alba se va más por la de acá, ¿cierto? Que es la posición original de él, y Ursi viniendo de acá, pero Ursi el problema es que se viene muy atrás. Ursi yo creo que es un jugador que tiene que estar más arriba. Porque ahí cuando sacan, claro, cuando dice cambio de Luis Rojas, Fuente Alba estaba bien acá, estaba desbordando, ¿cierto? Toño Díaz jugó un gran partido, me gustó el partido, pero claramente yo entendí el cambio, lo sacan y ponen a Moisés González, línea de 3, sobre los laterales, entonces ahí se ve un equipo más. Lo que pasa es que ya era muy tarde, Ñublense ya estaba con línea de 3, estaba en otra sintonía, desbordada por todos lados. Incluso Alex Valdés, que Cobreloa dejó buenos recuerdos. Yo lamenté que se haya ido de Cobreloa, la verdad, porque hacía muy bien, era un jugador que tenía gol, que iba hacia adelante, siempre hace lo mismo. Y en este partido hizo un gol, ¿cierto? Un jugador que le pega muy bien a los córneres, que siempre genera peligro. Hay un gol que él se pierde solo, ¿cierto? Pero es también el mérito al que él siempre va hacia adelante, bueno. Él cuando empieza el partido tiene el arco contrario entre ceja y ceja. Es un jugador valiente. Yo lo aplaudo. Me gustan los jugadores que van para adelante, bueno. Valdés no está con ese vicio maldito, bueno, de avanza y para atrás. No, Valdés la pesca, y lo voy a hacer lo mismo que en Cobreloa. La pesca y trata de irse hacia adelante. Bien, Valdés. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué sacó al mejor de la cancha, que era Mesías, ¿cierto? Fuente Alba se veía muy bien y aquí hubo un error. Porque Ursi entró bien, yo no creo que haya entrado mal. Pero cuando entra, en este caso sale Rojas, Fuente Alba lo retrocede y Ursi lo que le correspondía estar acá. Claro, cuando hace por línea 3, adelanta un poco a Espejo,
Pero Ursi se va para acá, po. Entonces aquí no tenía nada, no había ataque por este lado, solamente cargado por el lado de acá. Entonces se le facilitaba, en este caso, al Coto Rivera, que ya tenía línea de 3 y a veces la línea de 5 cuando defendía, y no se vio complicado, la verdad. Vamos con los Diablos Rojos. Aguante la longaniza de Chillán. Vamos a ver, que están haciendo una buena campaña. Bueno, mañana hay más partidos de fútbol chileno. Ustedes saben que tratamos de fomentar siempre el fútbol chileno. Por eso yo siento que la U de Conce perdió el partido. Por algunos pequeños errores, pero sí reconozco que, futbolísticamente me entretuve también viendo a la U de Conce, pero esto también se gana con goles, es así. Pero sacando un poco que lo más importante, y lo recalco, ¿cierto? Agradezco el partido que hicieron porque me entretuve, llegado, buena jugada, fútbol valiente, nadie me especuló. Bien. El Guaso Muñoz, nada que decirle. Estuvo muy bien cuando, la U de Conce en el primer tiempo tuvo buenos pasajes. Yo diría que claro, cuando hace el gol Mesías estaba jugando muy bien y casi, en este caso, lo termina perdiendo en el primer tiempo Ñublense, y ahí estuvo Muñoz muy sólido, buen portero, que ha sabido esperar su oportunidad, ¿cierto? No, la verdad que me sorprendió, buen partido. Por acá, un jugador que me sorprendió. Por eso yo le decía a los laterales modernos. Que lo que pasa es que Sangüesa no se ve bien con línea de 4. Porque le cuesta la marca, le cuesta el timing. Y por aquí atacaba mucho Ollanedel. Y aquí vino el gol. Entonces, acá Mesías también hacía un 2 y sería muy complicado en el retroceso Sangüesa. Cuando hizo línea de 3, en este caso, inicialmente porque en el segundo tiempo hizo 3 cambios al tiro, en este caso el Coto Rivera, y ahí cambió el partido. Y ahí Sangüesa de acá se ve mucho mejor porque cuando ataca hace mucho daño. Prácticamente yo lo veo como un puntero por derecha, ¿cierto? Le cuesta la marca, pero el ataque es lo de él. Entonces, el primer tiempo malo de Sangüesa, después mejoró, hizo un gol. Un muy buen partido, me gustó. Personalidad, ¿cierto? Siempre iba con todo. Trataba de adelantarse a la marca, que casi siempre era Fuente Alba o Rojas que iba por ese lado. Por eso el técnico Vivero le decía a Sáez, avanza para que te juntes con Rojas, ¿cierto? Porque la banda derecha de la U de Conce estaba muy débil. Si solamente se cargaba por el sector izquierdo. Me gustó el partido de Salomón, ¿cierto? Acá, en este caso Calderón, que después se transformó en línea de 3, ¿cierto? Después entró Sangüesa, o sea, Sangüesa por el lado de acá, ¿cierto? Salomón y en este caso Calderón, y ahí cambió Ñublense. No, fue otra cosa, en el segundo tiempo, cambió. Por eso es que el primer tiempo estuvo muy peleado. Esa línea de 3 que cambió rápido, en este caso, el Coto Rivera cambió el partido. Después ya pasaron los minutos, pero bueno, muy buen partido. Pero inicialmente Muñoz, buen partido, pesar los 2 goles, y creo que no tuvo nada que hacer. Fueron buenos goles, porque el gol de Osvaldo González no tuvo nada que hacer. Y el gol de Mesías, una jugada espectacular por el sector izquierdo, ¿cierto? El sector que le costaba a Sangüesa, el 1-2, Mesías, ¡pac! Sí, el único error yo siento de Muñoz es que tenía que salir con las manos, no con los pies. Pero bueno, son jugadas difíciles también. Inicialmente Guzmán, ¿cierto? Sangüesa, primer tiempo no me convenció, el segundo se desató. Por acá, en este caso Salomón, que hay una jugada, por eso yo decía a Matamala que me costaba decir también que tuvo un partido malo, porque hay una jugada que le saca, que era un gol cantado a Salomón. Viene en el juego aéreo, Calderón intratable, que puede jugar en varias posiciones en la parte defensiva, ¿cierto? Acá, Tapia, me cuesta analizarlo porque para mí no es un centro delantero, ¿cierto? Para mí es más un puntero, ¿cierto? Un jugador que se engancha, que tiene, bueno, lo que es la velocidad, pero como centro delantero no, creo que no lo pudo, la verdad. Cuando en el segundo tiempo entra Rami, gol al tiro, de penal, da lo mismo, ¿cierto? Es gol, esta cuestión es gol. Entonces lo que te tiene que importar es el marcador, ¿qué dice? Gol de Rami, que cuando llegó recién a Ñublense le costaba el tema del gol, y también eso gracias al técnico. Si Geraldino también venía sin confianza de la Unión, ¿cierto? Y le ha subido la confianza a 2, ya tiene 2 goleadores, 2 centrodelanteros. Hicieron goles. El gol de Geraldino espectacular, ¿qué más le voy a decir? Espectacular. Se las mandó. Me gustó Poblete, que a veces era puntero, y a veces, claro, a veces como que llegaba, tenía muy bueno lo que era la sorpresa. Se desmarcaba muy bien, jugador muy interesante, buen jugador.
Céspedes, crack, ¿qué voy a decirle? Céspedes muy bueno. A diferencia de Ogaz, misma posición, aquí no hubo problema en Ñublense, buena salida rápida. Me acuerdo de un gol que Céspedes le hace a la Universidad de Chile en la primera división, golazo, golazo. Por acá, como les decía, Ovelar, que Ovelar de él nace una jugada que termina en gol de Valdés, ¿cierto? El primero, Ovelar se mandó un partidazo. También en Unión Española, Ovelar no era un mal jugador, pero tampoco se desataba. Era un jugador que Ovelar siempre es un jugador que intenta. Pero me he dado cuenta que el Coto Rivera, que no puede ganar todos los partidos porque ni siquiera el mejor técnico del mundo lo gana todos los partidos, pero mejora mucho los niveles. Ya son varios jugadores que le estoy nombrando que han mejorado mucho su nivel. Rami, Geraldino, Ovelar, muchos. Por acá Céspedes, ¿cierto? Me gustó el partido. Tapia, Plaza, Valdés. Entonces, a ver. Céspedes como volante central, ni un problema, rápido. ¿Y cuál fue el estilo de Ñublense de atacar? Entregarle un poco el balón al equipo de la Audeconce. El problema es que la Audeconce, que después eso lo arregló Mesías, era un fútbol muy largo, ¿cierto? Muy largo, entonces le costaba asociarse. Entonces Ñublense se tiraba un poco más atrás en el primer tiempo y era un ataque total hacia adelante, con todos. Sin piedad. Al final yo me di cuenta que era un 4-4-2 en realidad, ¿cierto? Por aquí Poblete, por el acá Céspedes, que después cambió obviamente Ñublense, Valdés, Ovelar, Plaza y en este caso Tapia, ¿cierto? Que Tapia no se vio bien, la verdad, como centro delantero. Pero después cambió, sacó a Poblete, ¿cierto? Metió a Rivera, sacó en este caso a Tapia, metió a Rami, y ahí empezó a cambiar el partido. Sacó también a Plaza, y ahí hizo línea de 3, ¿cierto? Y ahí cambió el partido, porque era prácticamente podríamos decir un 3-4-3, pero que el Coto Rivera, cuando juega en línea de 3, lo mismo que hacía en Audax, se ve muy bien. Recuerden cuando el Coto estaba en Audax, y yo hasta el día de hoy no sé por qué lo echaron, por culpa mal. Claro, es que todos los técnicos tienen mala racha. Pero yo creo que el Audax lo echa de menos. Entonces, Ñublense tiene un gran técnico que confió y le está dando frutos. Si vean, están en semifinales de la Copa de la Liga, se recuperó en la Copa Chile. Pero el Coto Rivera tiene un sello. A ver, él hace bien lo que es la línea de 4, pero cuando hace línea de 3, y en este caso Sangüesa se convierte en lateral volante, que a veces lo hace Graciani, lo ha hecho Graciani, aquí cambia el partido. Ahí cambió. Línea de 3, el partido cambió. Así que nos vemos, amigos, espero que les haya gustado el análisis. Siempre trato de hacerlo bien analítico, bien. Me gusta la táctica. Y los que vieron el partido espero que lo hayan disfrutado. Me imagino como lo vieron los hinchas de Ñublense, de Audeconce. Un partidazo. Ñublense fue merecido ganador, porque esto se gana con goles, ¿cierto? El fútbol no es de merecimiento, aunque lo mereció también Ñublense, que jugó muy bien. Pero agradezco la propuesta futbolística, porque uno se cansa de tanto toque para el lado, ¿no? Llegan a ser enfermantes. Hay que construir el juego, pero hay que ir al arco contrario, pues, hay que ir a ganar. Así que nos vemos, amigos. 4 para Ñublense, los Diablos Rojos, 2 para el Campanín. Saludos, que estén bien. Cuídense.